Saludos, estrenamos mini podcast. Recordamos que somos el podcast La Remontada. Y digo estrenamos mini podcast luego de 5 capítulos del podcast. Y lo hacemos para hablar de un tema que está en el ambiente. De esos campeonatos mundiales que están en desarrollo en el mes de septiembre. Ya uno finalizó el boxeo, que no dejó buenas sensaciones. Se obtienen en sentido general 3 medallas. Julio César Lacruz, Erislandy Álvarez, también Alejandro Claro, pero las 3 medallas con color bronceado. Por primera vez desde 1974, fuimos sede en el registro, fuimos sede. No se obtiene una medalla de oro en un campeonato mundial. Y hablo de los domadores de Cuba. Yo no veo otra palabra que un fracaso. Bueno, sí, hay que recalcar que hemos participado en 21 campeonatos mundiales. Solamente hemos estado fuera en Chicago 2007 en Estados Unidos y somos fundadores de este campeonato mundial de boxeo. Por eso en la mente de las personas, en la conciencia de las personas puede estar ese ronrón de que tan mal está el boxeo en Cuba. Es que no hay una concepción sobre esto. Bueno, es que yo les digo que el boxeo en Cuba me parece que es el deporte que menos presente y menos futuro puede llegar a tener en cuanto a todas las disciplinas deportivas que hay en nuestro país. Porque el béisbol usted ve aquí en la serie nacional, el béisbol cubano, en la liga élite, en series provinciales, usted puede ver el nivel tan bajo que tiene, sí. Pero va a eventos internacionales y se nutre de los jugadores de las principales ligas del Caribe y también del MLB y puede armar un trabuco. Lo mismo puede pasar con el baloncesto, que tiene muy buen nivel en cuanto a los jugadores que están jugando en ligas foráneas. El balonmano tiene también muy buenos jugadores en España, en Alemania, en Bélgica. Pero el boxeo lo veo con tan poca proyección, con tan poco presente y con ello tan poco futuro que me asombra esto y me preocupa. Hace poco podíamos decir que era el buque insignia de unos Juegos múltiples y más de unos Juegos Olímpicos. Ahora, en París 2024, Erislandy Álvarez fue el salvador del boxeo. Se queda en esta ocasión en una medalla de bronce. Y para poner un poquito en contexto, aquellos que no estuvieron siguiendo el Mundial, se obtienen estas 3 medallas de bronce, pero fue lo mejor que se pudo lograr, porque el resto de los competidores, que fueron 8, me refiero a 5, solamente uno de esos 5 logró al menos ganar un combate. Ya en el próximo combate perdió, que fue Luis Enrique Vinén, sí. El sobrino del gran Héctor Vinén, doble campeón olímpico. Se demostró de una muy buena manera. Él estuvo en buena forma. Los otros cubanos, Jorge Soto, Nelson Williams y Jorge Cuellar, dejaron a deber muchísimo. No acaban de... A ver, Jorge Soto me parece... Tan consolidado. Jorge Soto me parece que estaba en una buena forma deportiva. Llegó en muy buena forma deportiva al mundial. Hacía su debut en un mundial. Después de ¿cuántos años tenía por ahí? 22 años. 22 años. El representante de Holguín no estaba fue precisamente Quindelán, que ya le podemos promocionar que tuvimos una entrevista con Quindelán en el capítulo 4, que ya está publicado, de La Remontada. Más de 1 hora hablando con el doble campeón olímpico y 3 veces campeón mundial de boxeo, uno de los pugilistas más técnicos. Y qué bueno muchas historias. Qué bueno estaba el café en el Trobán. Sí, estaba divino. Estaba divino el café. Mira, lo que te decía, llegó en muy buena forma Jorge Soto, se vio, vamos a decirlo de alguna manera, limitado, sí. en su combate, limitado porque, a ver, el estadounidense Robbie González tenía muy buen nivel, o tiene muy buen nivel, era uno de los favoritos, más historial, en cuanto al profesional también tenía muchísimo más historial que el cubano Jorge Soto, pero te digo, lo vi muy limitado. Nelson Williams no acaba de convencer. Según Luis Alberto Izquierdo, que es de los que más sigue el boxeo, un especialista nato del boxeo aquí en Cuba, en cuanto a los narradores, comentaristas deportivos, Nelson Williams es el prospecto que mejor proyección puede llegar a tener en el futuro por parte de Cuba. Pero es que ahora no me ha demostrado nada. No ha consolidado. Y el espirituano Jorge Cuellar tampoco me acaba de demostrar nada. Ya lleva 3 años en la escuadra cubana de boxeo, le han dado esa oportunidad de estar en la escuadra de los domadores de Cuba y no acaba de demostrar nada. Ya tienen que bajarlo a Jorge Cuellar y buscar otra alternativa. No hay otro boxeador, por lo menos yo no tengo en mi conciencia ahora y no recuerdo ahora otro boxeador que esté por debajo de Jorge Cuellar que pueda rendir ese nivel, pero hay que darle la oportunidad a otro, porque Jorge Cuellar no lo ha aprovechado. A ver, son muchachos que tienen mucho talento, que les sobra juventud, les sobra talento,
pero se ha perdido mucho nivel en el ámbito internacional cuando estamos hablando de boxeo. Yo me quedo con varias lecturas. Nosotros estuvimos siguiendo cada combate de este campeonato mundial y me quedo con varias lecturas. Hubo 3 debutantes. El caso de Soto, de Luis Enrique, que lo hizo muy bien, hay que mencionarlo. Ya luego en el segundo pleito encontró el rival que las principales falencias de Luis Enrique en la corta distancia se centraban en la corta distancia y esto lo aprovechó a las mil maravillas. Y el otro debutante era Rolando Martínez, que tuvo un debut para olvidar. Lo podemos olvidar ya hace pocos días que finalizó esa competencia. Y de quienes esperaban más, sí, de Nelson Williams y Jorge Cuellar, por el hecho de que ya son nombres mencionados anteriormente, porque han estado en otros campeonatos con los domadores de Cuba, porque tienen resultados que han ido progresando en ese sentido en cuanto a los resultados competitivos, pero al parecer todavía no acaban de llegar al nivel que necesitan los domadores de Cuba o que nos tienen acostumbrados los boxeadores cubanos históricamente en ese sentido. Y con aquellos medallistas, con Julio César Lacruz, y aquí es donde va mi otra lectura, con Erislandy y con Alejandro Claro, cuando hablamos de competencia, es cierto que fue muy mal. Sí. La peor, hay que mencionarlo así, no se puede mencionar desde otro punto de vista, un fracaso total. Pero son boxeadores que eran favoritos para ubicarse en lo más alto del podio de premiaciones. Hay que mencionar esto. En los pronósticos de la Federación del Boxeo aquí en Cuba, de su, si se puede decir de alguna manera, metodólogo del boxeo nacional, el presidente de la federación aquí en Cuba, los pronósticos eran de que quedaran en podio Alejandro Claro, Erislandy Álvarez y Julio César Lacruz. Los mismos 3 que quedaron. Quizás el que tenía el camino un poco más fuerte por el primer rival, Mohamed de Azerbaiyán, era Julio César Lacruz. Lo venció de una mejor manera. Venció a su segundo rival también de una muy buena manera. Después decías una frase. Fue otro, sí. No fue una sombra en el primer y segundo combate. Sí, en los octavos y los cuartos de final, Julio César estuvo en una forma deportiva envidiable, incluso debutando en los superpesados. Hay que ¿En qué se convirtió? Era la sombra, pero en la semifinal fue la silueta. Se quedó en la silueta por el hecho de que no parecía que el doble campeón olímpico y 5 veces campeón mundial estuviese compitiendo ahí. Pero hay que darle también el crédito a Julio de que por primera vez sí, se convierte en el único boxeador hasta el momento que ha participado en 8 campeonatos mundiales, que esto es señal de consistencia, de constancia, de mantener sistemáticamente la buena preparación y la salud sobre todo, y de que obtiene su 7ª medalla en este tipo de eventos. Iguala en cuanto a este resultado competitivo nada más y nada menos que con Félix Saúl. No, y te decía que, mira, por lo menos el Erislandy Álvarez, por la proyección que ha tenido, por el crecimiento que ha tenido, es ser campeón de los Juegos Olímpicos de París 2024. Sí. En 2023 en Tashkent, frente a Umija, logró la medalla de plata, pero de ahí ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos, un crecimiento bastante grande. Aquí no estaba Umija. Se presentaba como el máximo favorito de Erislandy, entonces. Se pintaba para el oro Erislandy Álvarez. Alejandro Claro fue bronce en el pasado mundial, igualó lo que había logrado en 2023 y quizás se mostró de una mejor manera en consideración a la imagen que tenía anteriormente, que eran los Juegos Olímpicos del París, donde se quedó muy rezagado. Sí. Ahora, Claro ganó su combate en semifinales. Sí. Lo perdió por votación de los jueces, pero nosotros lo vimos y lo vieron muchos especialistas y Claro se mostró mucho mejor en el cuadrilátero que su rival, que a la postre fue el campeón mundial de la división. Yo creo que aquí Claro convenció a muchos de lo que estábamos viendo, pero no convenció a los jueces, que eran los que decidían. Y Julio César Lacruz, bueno, Julio no se le puede reprochar nada, porque es que Julio ha demostrado que es uno de los mejores boxeadores de la historia del deporte de los puños en Cuba. Pero ya lleva en los amateurs una mala racha, si se puede decir de alguna manera. En 2023 se quedó en cuartos de final. En París 2024, en los Juegos Olímpicos, se quedó también bastante rezagado. Y ahora en este 2025 en Liverpool, en el Mundial, también se queda rezagado, se queda en semifinales. Se queda con medalla. No, sigue estando entre los 3 mejores. Sigue estando entre los 3 mejores, pero queda la duda de que si Julio está a la altura todavía de ganar una medalla de oro, o ya el nivel está bajando. Esa es una buena pregunta y que tiene quizás muchos matices en la respuesta, pero lo cierto es que no se le puede quitar el mérito de que obtiene otra medalla
y eso es lo que está en los resultados competitivos. En el caso de Erislandy, y queremos cerrar con ello, Sí. Erislandy, si se presentaba como el máximo favorito, le hizo una competencia muy, muy buena. Yuri Falcao de Brasil, que fue el subcampeón de la división, un combate lo pierde cualquiera, es cierto, y creo que el más sorpresivo de todo esto, de este resultado final, fue el propio Erislandy, que no se imaginaba que un boxeador que llegaba con un bronce panamericano en los Juegos de 2023 como mejor resultado, podía hacer Peleó como un cubano. Peleó como un cubano, así es. ¿Boxeo cubano en crisis después de esto o no? Me parece que sí. Yo creo que no. ¿Qué opinan ustedes? Déjennos en los comentarios. Debutando nuestro primer mini podcast, La Remontada Podcast. Ya hay 5 capítulos publicados aquí mismo en YouTube, Liban Deportes TV. Acceda a verlos. El capítulo 4, reiteramos, nos habla muchísimas historias interesantes Mario Quindelán. Gracias.